Empieza la nueva etapa de su vida. Su espíritu está renovado, su inteligencia traza mejores perspectivas y lleva más lejos las líneas de su horizonte. Su corazón está pleno de la caridad aprendida en Patmos, Éfeso, Nazaret y el Calvario. Su valor y fortaleza se hallan templados en la contemplación de varones ejemplares como Pablo de Tarso y Atanasio de Alejandría, cuyas huellas ha rastreado de cerca. Es preciso continuar. Para estimular a sus fieles, les obsequia con las gracias alcanzadas del Santo Padre para ellos. En primer lugar, la bendición apostólica e indulgencia plenaria, para lo que hace preceder 8 días de misiones con asistencia del cabildo, clero y fieles. En segundo lugar, establece el jubileo circular, reglamentándolo debidamente, y al ver su éxito en la ciudad episcopal, lo extiende, más tarde, a todas las parroquias de su diócesis. Para los miembros meritorios de su séquito, ha traído distinciones especiales. Título de prelado doméstico para don Manuel María Cano y don José Falconi como premio de sus importantes servicios prestados a la diócesis, y ha comprado un equipo de imprenta moderna para los talleres del estandarte. El primer pensamiento que le preocupa, cumplidas las providencias antedichas, es la celebración de un sínodo. La experiencia de su viaje, su contacto con prelados como Gasparri, el gran codificador del siglo XX, le han llevado a este convencimiento. No basta dar leyes y decretos, en efecto, por más que convenga darlos. Está bien prevenir y suplir las fallas humanas, y contener pasiones por medio de disposiciones oportunas y necesarias. Pero, para el gobierno concienzudo de una Grey, y para su conducción por camino seguro, es preciso estructurar las leyes, sistematizarlas en su elaboración y en su aplicación, haciéndolas claras y razonables tanto para los de arriba como para los de abajo. Por algo es la ordenación de la mente para el bien común. Un sínodo cumplirá con esta finalidad. Era ya tiempo de celebrarlo después de 234 años. En ese lapso, el pueblo ha visto promulgarse leyes a destajo y asimismo las ha visto caer en desuso, aun cuando subsistiera la razón de su existencia. Y es que no se ha hecho sino dictar leyes y amontonarlas, haciendo un complejo difícil para las conciencias. La legislación de varios siglos, en forma dispersa, había mermado el prestigio de las mismas disposiciones eclesiásticas y cada fiel y cada grupo se creían en el derecho de ser intérpretes auténticos o acudir directamente a las fuentes de la misma ley natural con criterio, a veces errado. De allí que en materia religiosa todo el mundo se consideraba autorizado a discutir e imponer su criterio aún sobre el de los llamados para este objeto. En pueblos pequeños y menos preparados, ¿cómo sería la confusión a este respecto, cuando en la propia Francia los fieles y prelados habían exclamado un día, Obruimur legibus, el buen gobierno, pues, empieza por predisponer el ánimo de los súbditos a un cumplimiento consciente de las leyes como miembros de una organización, ejecutores de un bien común y responsables de la armonía general? En una palabra, crear una conciencia colectiva frente a los deberes religiosos. Para esto, hay que poner delante de sus ojos, ante todo, un manual o un pequeño código, si se quiere. Un sínodo puede llenar este propósito, y, por eso, el señor Olivas lo convoca y quiere darle la mayor importancia posible. Tiene mucho que hacer, no solo desenmarañar leyes antiguas y costumbres que complican la vida religiosa en Ayacucho. Tiene que contemplar la disciplina actual de la Iglesia e interpretar su espíritu, analizar y concordar cosas complejas. Para ello tendrá que rodearse de sacerdotes mejor preparados y obligar la asistencia de todo el clero secular y regular. En el edicto de convocatoria constata que durante el largo periodo de los 234 años transcurridos desde aquella fecha, 1672, las disposiciones contenidas en el mencionado sínodo no son, ni pueden ser observadas, en su mayor parte ya por haber caído en desuso, o por estar muchas de ellas en oposición a la actual disciplina de la Iglesia, que es indispensable armonizar la legislación particular de cada diócesis con las leyes generales del Concilio de Trento y las disposiciones especiales del latinoamericano.
que la celebración del sínodo diocesano es el medio más adecuado y eficaz para restablecer la disciplina eclesiástica en el territorio de nuestra jurisdicción y gobernar con más acierto al clero y fieles que nos han sido confiados, por la misericordia divina. Impone castigos severos a los inasistentes, pérdida de beneficio y suspensión in totum del ministerio sacerdotal. En la pastoral que acompaña exhorta y propone con San Pablo todo lo que es verdadero, todo lo que respira pureza, todo lo justo, todo lo que es santo, todo lo que os haga amables, todo lo que sirve al buen nombre, toda virtud, toda disciplina loable. Esto sea el objeto de vuestros estudios. Hace referencia a los 5 años consecutivos de la visita pastoral en los que ha procurado por todos los medios posibles el bien espiritual de las almas, la mayor pureza de la fe, la extirpación de los abusos, el esplendor del culto divino, el reparo de los templos. Asimismo, recuerda haber gozado los más delicados oasis cerca de las fuentes de agua viva, en Roma, Lourdes, Monserrate y los santos lugares. Quiere dar forma concreta y carácter permanente a las disposiciones dictadas en las visitas, por medio del sínodo. Para corroborar la importancia de él, trae a cuento las clásicas citas de pontífices y doctores, desde los apóstoles, que se reunieron en concilio antes de repartirse por el mundo para evangelizar, hasta los tiempos presentes en que Santo Toribio, por ejemplo, presidió 3 concilios y 3 sínodos durante su gobierno, que seguramente, motivos poderosos, impidieron para que no se celebrara en Ayacucho desde 1762 en que el señor Cristóbal Castilla y Zamora había celebrado un sínodo. Ordena, enseguida, que, para conseguir acierto, se reciten letanías de todos los santos, en todos los templos y casas religiosas de la diócesis, que se cante la misa votiva pro re gravi del Espíritu Santo, que las vírgenes de los monasterios permanezcan en continua oración. Igualmente el pueblo católico, para el éxito del Santo Sínodo, a todos los cuales concede indulgencia plenaria, en las debidas condiciones, encarece a los canónigos, a los vicarios foráneos y a los párrocos a la puntual asistencia a los santos ejercicios que precederán, durante 8 días, incurriendo, en caso contrario, en las penas impuestas. Hay un programa y un reglamento minucioso. Las sesiones privadas se celebrarán en el Templo de Santo Domingo del 20 al 27 de noviembre de 1906. Las públicas, en la Catedral, los días 25, 26, 27. Todas las sesiones serán presididas por el prelado, en traje prelaticio, las primeras, y, con paramentos pontificales, las segundas. Igualmente, los sacerdotes asistirán con uniforme ordenado según su jerarquía, desde la dignidad más alta hasta el tonsurado. Ocuparán los asientos señalados. Hay providencias especiales para las observaciones y para la dirección de las ceremonias. El día 24 se cantará las vísperas, y a las 12, a las 2 y a las 6 de la tarde de ese día habrá repique general en todas las iglesias, durante media hora. El 25 se volverá a repicar a las 7:30 de la mañana, para indicar la apertura del sínodo. En efecto, el 25 por la mañana, a la hora indicada, se reunieron cabildo, clero, asociaciones y fieles en la catedral, y se dirigieron en procesión al palacio episcopal a sacar al prelado. De allí vuelve la procesión hacia la catedral. Desfilan en este orden 8 asociaciones con sus insignias y estandartes, el colegio seminario, 2 comunidades religiosas, descalzos y redentoristas, clérigos ordenados, sacerdotes, simples, capellanes, párrocos, prelados domésticos, cabildo, y, por último el señor obispo, de pontifical, rodeado de diáconos de altar y trono, gremiales y el secretario. La procesión recorre lentamente la plaza de armas. Se cantan las letanías alternando la comitiva con los fieles que acompañan en gran número. En la catedral, después de la misa pontificada, se da lectura a la bendición apostólica y al decreto de apertura. Enseguida, el deán señor Mariano Alarcón pronuncia, ex cátedra, el discurso de orden. Hace, luego, el prelado, la profesión de fe y presta juramento, lo cual cumple también el clero, puesto de rodillas, y,
se acercan, uno tras otro, a repetir, individualmente, ego juro, y a besar el anillo pastoral, en señal de sumisión y obediencia. Se da, finalmente, lectura al nombramiento de los jueces y examinadores sinodales. Termina la sesión pública del primer día. En las otras sesiones, se observa igual ceremonia. Llevan la palabra de orden el señor Francisco Escarcena y fray Joaquín Díaz y se lee las constituciones establecidas y las resoluciones sobre lo que han observado los párrocos. Antes de la clausura habla el prelado y dice entre otras cosas: carísimos hijos en el Señor. En este momento va a terminar el acto más solemne y trascendental verificado en esta ciudad episcopal después de 234 años. Hemos formado las nuevas constituciones sinodales, que han de regir la diócesis desde el día verdaderamente memorable. Esas constituciones sinodales son, pues, como un nuevo manantial de aguas vivas con que vais a regar la viña del Señor. Son nuevos faros de luz que van a guiar vuestros pasos en el cumplimiento de vuestros sagrados deberes. Son nuevos centros de gravitación que han de atraer vuestros corazones sacerdotales hacia el corazón amantísimo de Jesús. Son las atalayas desde donde vais a visitar los campamentos del enemigo, cual centinelas avanzados de la Iglesia. Son, en fin, como aquella torre misteriosa de David de la que pendían 1000 escudos para la defensa de Israel. Tal es, amados párrocos, vuestro ministerio, el que, como os decía en otra ocasión, quizás es más eficaz, más meritorio y lleno de mayores penalidades que el de los prelados superiores. Y por todos esos sacrificios, ¿cuál es la recompensa que recibís? Las más veces, son las persecuciones, las burlas de la impiedad, las calumnias de la prensa incrédula. Felices de vosotros, si todo esto lo sufriereis por amor de Dios, teniendo presente estas consoladoras palabras de nuestro Divino Maestro. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia. El estandarte católico, al dar cuenta de las apreciaciones de eminentes personalidades sobre la obra del sínodo, la califica de monumental. Entre los personajes que la aplaudieron están el cardenal Merry del Valí y el cardenal Vives. Muy interesante sería el análisis de las constituciones establecidas en dicho sínodo para conocer la psicología del gran prelado, que llevó a buen éxito una empresa imposible para muchos prelados, a pesar de su reconocido celo y preparación, durante 2 siglos y medio. Pero en gracia a la brevedad que nos hemos impuesto no entramos en pormenores. El volumen que contiene dichas constituciones consta de 250 páginas, inclusive el apéndice. Hace la distribución de materias por constituciones, en lugar de títulos. La primera trata de los clérigos, la segunda, de los párrocos, la tercera, del seminario, la cuarta, de cosas eclesiásticas, la quinta, de los preceptos de la Iglesia, y la sexta, del pueblo en la Iglesia de Dios. Se legisla minuciosamente acerca de todas estas materias, matizando los artículos con dichos y sentencias de la Iglesia, de los santos padres, etc. Desde luego, las disposiciones están acomodadas a las leves generales de la Iglesia y de los concilios. En la Constitución, entre otras cosas, prescribe la confesión, comunión de los clérigos in sacris cada 8 días, y de los párrocos y demás sacerdotes, por lo menos cada mes. Ejercicios espirituales cada año y en caso de incumplimiento en 2 años consecutivos, suspensión ipso facto y pérdida de beneficio por 6 meses. Los beneficiados que no rezan el breviario, quedan obligados a la restitución. Nulos son los matrimonios de los que osaren contraerlos con el impedimento del orden in sacris. Prohíbe a los clérigos asistir a los banquetes y comilonas provenientes de las fiestas, bautismos, matrimonios, etc. Queda el delincuente ipso facto suspenso in totum, sea cual fuere su condición y dignidad, en asuntos de castidad. Obliga a estudiar y tener biblioteca. Prohíbe todo peinado aseglarado. Pierde el derecho de llevar hábito, el que permanece suspenso después de 3 años. Se les prohíbe el uso habitual del poncho, del rebozo o manto y demás adefesios tan ridículos. Prohíbe trabajar de su cuenta, por sí o por medio de otros, minas de oro, plata o de otros metales. Asimismo prohíbe,
el estudio de la medicina a los clérigos en las universidades públicas y el ejercicio de esa profesión, ser abogado, tutor, llevar armas, entrar en fondas, jugar dados, asistir a corrida de toros, enseñar a mujeres, música o letras, llevar ante tribunales laicos a otros clérigos, hacer política personal, suscribirse a periódicos contrarios a la fe, publicar periódicos, salir de la diócesis, etc. En la segunda Constitución define, el párroco, desempeñando las funciones de su ministerio, es la religión misma personificada, es la religión clamando en medio de la sociedad, no son causas legítimas que excusan de la residencia al párroco. La rigidez del clima, corto número de habitantes, ni la edad senil, ni la peste, impone multas pecuniarias por distintas faltas, reglamenta el modo de predicar, recomienda favorecer la instrucción del pueblo, principalmente de la clase indígena, y establecer escuelas parroquiales. Divide en vicarías foráneas la diócesis para su mejor gobierno. Dispone la recaudación de las pensiones para distintos fines canónicos y piadosos. Considera, entre los casos reservados, la defraudación del salario al jornalero, en materia grave, hasta resarcir al damnificado. Da instrucciones para confesar a los indígenas, tratándolos con suavidad y amor paternal, sin increparles, etc. El confesor debe saber el idioma del penitente. Para los indios no se cierran las velaciones, etc. Es sacrilegio y locura ordenarse sin vocación. Condenase el uso de las flores y coronas en los entierros por estar poco conforme con el espíritu de la Iglesia. No se debe poner retratos en los túmulos. Se niega la sepultura eclesiástica a los que en vida no cumplieron con el precepto pascual, excepto si manifiesta penitencia a la hora de la muerte. En el arancel se asigna un sol para misa rezada, 2 soles para cantada, 50 centavos para diáconos. Recomienda y organiza limosnas para Tierra Santa y dinero de San Pedro. Declara la santidad del hogar e insiste en la educación de los hijos. Gi allí a vuelo de pájaro lo que hay en dicho sínodo. Según el decreto de 1903, dado por Pío X, la Iglesia tiene su música propia, y ella se caracteriza por su fondo de santidad, de universalidad y forma perfecta. En los templos no debe tener cabida la música de sabor profano. En efecto, la música sagrada, nacida en el corazón de la humanidad por infinito deseo de Dios, cantada por el pueblo escogido desde los tiempos más remotos, enalteciendo sus glorias y consolando sus cautiverios, enriquecida por el recuerdo del desierto y por el dolor de Babilonia, influenciada por temperamentos y paisajes, tradiciones y hechos históricos, la música sagrada, decimos, tiene su formación única en el tiempo y en el espacio. Y cuando el cristianismo recibiera la misión de continuar la historia y la tradición religiosas, desde el hecho sangriento del Gólgota, asumió también el deber de conservar el ritmo elaborado por los siglos y de darle perfección de acuerdo con la doctrina fecunda y transformadora que debía predicar. Así, pues, en igual forma, como se eslabona, por el proceso del perfeccionamiento, la nueva ley con la antigua, así también la tradición de la música religiosa se eslabona con el pasado. Luego, sigue las vicisitudes de la historia eclesiástica. Entra en las catacumbas con los primeros cristianos. Allí no se oye el canto, porque la crisálida pasa por la penosa gestación. Pero, cuando sale a la luz, gracias a la paz de un nuevo César, el cristianismo entona himnos de triunfo y gratitud. Ejercita el canto y hace sus primeras anotaciones sobre letras ante rudos bárbaros a quienes trata de domar por medio de la melodía. San Ambrosio y San Gregorio han hermanado la religión con la música, y Gay de Arezzo inventa la gama. Es decir, la música sagrada va perfeccionándose para dar origen más tarde a la polifonía moderna. Y cuando los arquitectos lanzan la piedra arriba, haciendo catedrales y torres, en su amplio seno, de piedra y frescos, se oyen cantos y música que embelesan a pueblos conquistados por la ley del amor. El bronce mismo suspira y llora, canta y habla, se alegra y se transporta, cuando el órgano se hizo instrumento de ejecución, y la melodía sube como la oración y se hace voz en el campanario. La salmodia llena los bosques de la vieja Europa. Los cantos de Jerusalén se repiten en las márgenes de todos los ríos,
en todos los templos y en todos los corazones. Es el momento en que los espíritus escogidos piensan, llegará un día en que todo cese, aún la fe, aún la esperanza, no quedará más que el amor, y el amor no tendrá más que un lenguaje, la música. La Iglesia, pues, tiene su canto. Su historia es larga, su perfección ilimitada, sus características únicas. En primer lugar, la santidad. Es el objeto primordial de la Iglesia, la santificación. Si al canto y a la música llama a su auxilio, es con ese fin. Ella, que tiene la virtud de santificar los colores del arte, la piedra y el mármol, quiere también transformar con su contacto la voz y el sonido del bronce para enviar la oración de sus pueblos en un ambiente de pureza y fraternidad, elevando cada vez más a las almas por la vertical por donde suben las ansias infinitas de felicidad. Por eso, proscribe la música que recuerda la mundanidad y vano afecto del corazón. Pretende hacernos olvidar lo que hay en la rastrera región de la tierra y nos transporta por el fluido etéreo, vaporoso y transparente, hacia la mansión celestial. La santidad es, pues, fundamento y característica de la música sagrada. Pero ella, no solo es algo impersonal, sino universal, como el murmullo de un río que viene del infinito y va cantando en cascadas y remolinos, ritmos y melodías que no se quiebran ni se anidan en la posesión de ningún particular, sino que los mismos inventores y genios sacan su armonía del gran caudal para hacerla volver al mismo depósito después de haber deleitado cielos y tierra. El mérito del talento está en coincidir con el espíritu secular que canta y sabe interpretar el gran sentimiento de las multitudes hambrientas de felicidad. Pero esta belleza inmortal, que penetra igualmente en el espíritu del genio como en el alma popular, corriendo los años, extraviándose los hombres, fue objeto de un lento apartamiento, igual que si las nubes se apartaran de los rayos solares para teñirse de mejores tintes. Es que la mente humana, nostálgica de una Babilonia pasada y orgullosa de sus conquistas, está siempre en actitud de revuelta contra el orden y la belleza inmortal. Ya es el protestantismo que inaugura el libre examen, y por consiguiente, la anarquía del espíritu. Ya es el racionalismo que exagera el poder del pensamiento y lo independiza de la fe. Ya es el materialismo que desconoce el dominio de lo espiritual. Entonces, cada inteligencia piensa por su cuenta, funda escuelas no solo en el orden filosófico, sino en todo orden y aún en el orden de la estética. Hemos llegado al punto máximo del alejamiento de aquella corriente espiritual del cristianismo que hiciera feliz al hombre en su tránsito por el mundo. Cada cual tiene su modo de concebir y expresar en el arte. Cada sistema, cada individuo, hace centro de toda actividad humana, en torno a su persona. Es el reinado de la confusión, de la pequeñez, de la personalidad, de lo particular y de lo mundano, bajo el imperio del materialismo. En esta gran catástrofe también el canto de los primeros siglos de la Iglesia se retira a los monasterios, desiertos y bosques. La música profana, que desde luego, en el lugar que le corresponde, es digna de admiración, como producto del talento y del genio, invade los templos y desorienta a las almas, bajo raquítica interpretación de los mediocres. La marcha nupcial de Mendelssohn, por ejemplo, se entroniza y se hace necesaria para romper la marcha de Himen y de tal manera, que sin ella, quedaría un vacío en el día más grande en que fundaron su esperanza dos corazones llenos de vida. Sin embargo, esa marcha está fuera de su lugar. Es parte de sueño de una noche de verano, destinado para el placer mundano y, como tal, exista en la fantasía, goces que no se armonizan con la santidad del lugar. Igualmente, han entrado en los templos por la ventana las marchas de Lohengrin, Meyerbeer, etc. Honda sorpresa causaría en muchos espíritus si dijéramos que las avemarías de Gounod, de Schubert, de Verdi y de otros, tan arrobadoras y tan solicitadas, están prohibidas para ser tocadas o cantadas en los templos. Con todo, así es. Hoy estamos cerca del cincuentenario de la fecha en que se diera el decreto pontificio sobre la reforma de la música sagrada, y estamos todavía lejos de proscribir las corruptelas impuestas por costumbres inveteradas, en el orden de la música y canto,
Sucedió lo que en la pintura y arquitectura. Después de la exaltación en la Edad de Oro, vino la decadencia y el abuso. El afán de originalidad por los mediocres acabó por deformar e invadir. Si esto pasaba en los grandes centros, donde se elaboran modelos de moda, ¿qué habría en los pueblos donde había menos cultura religiosa? Cuando en 1903 publicó Pío X su motu proprio, el mundo católico vio brillar una estrella. Los obispos reaccionaron a favor del canto gregoriano indicado por dicho pontífice. El señor Olivas, cumplidor de las leyes eclesiásticas, tomó a su cargo la obra de la Reforma en un medio por supuesto difícil de adoptar medidas oportunas y eficaces, por falta de especialistas en el canto llano. En 1907 reglamenta este servicio. Desde entonces, hay una comisión especial que se encarga de vigilar la observancia de las disposiciones al respecto. En estas, se contiene lo siguiente: la música sagrada es para glorificar a Dios, promover la devoción y santificar a los fieles. De aquí que debe excluirse toda música de índole profana. El Santo Padre ordena la adopción del canto gregoriano. El seminario se encargará de cultivarlo. Habrá una Schola Cantorum allí. Esta agrupación solemnizará el culto en la catedral en los días litúrgicos. Los libros deben ser los que usa la Iglesia sin alteración ni transposición. Se debe procurar estrictamente cantar las misas de tempore, commune sanctorum, lnxx, etc., según la melodía y ritmo, ya prescritos en dichos libros. Quedan proscritos el canto y música que tengan aire profano, teatral y estrepitoso. Se prohíben también las repeticiones indebidas, la subordinación de la misa al canto o música, haciendo esperar al celebrante, intercalar cantos en lengua vulgar en la misa. Las mujeres no deben ser admitidas en el coro, etc. Todas las disposiciones, desde luego, encontraron serias dificultades. Era necesario formar escuela, ante todo, y así se hizo. Después de algunos ensayos en el seminario, ya se pudo cantar correctamente el canto llano en las funciones de la catedral. Pudo llegar en poco tiempo al aprecio y sentimiento popular. Por ejemplo, la misa de Ángelis. El señor Olivas quería que no solo aprendiesen los seminaristas el canto llano, sino también todos los seglares que estudiaban en el seminario. Indudablemente, la orientación recibida en Ayacucho para la reforma de la música gregoriana fue un principio, que más tarde, con la presencia de sacerdotes salidos del Seminario Central de Lima, tuvo su cauce, su ambiente y su fruto. Ahora, se preocupan los sacerdotes, los conventos y colegios católicos por la música de la Iglesia. El alma popular no cambia fácilmente de hábitos, pero si va por el camino empezado, llegará un día al ideal propuesto por Pío X, secundado, con abnegación y cariño y sin reparar en deficiencias, por el gran prelado de Ayacucho. En el memorándum que tenemos a la vista, se lee respecto del Palacio Episcopal, lo siguiente. El primer local del Palacio Episcopal fue fabricado por el obispo de la diócesis, ilustrísimo señor Cristóbal Castilla y Zamora, entre los años 1670 y 75, inmediato a la catedral, así como el local de la antigua universidad fundada por ese mismo prelado. Desgraciadamente, esos hermosos edificios, así como otros muchísimos pertenecientes a los 8 conventos de esta ciudad y 4 de Huancavelica, cayeron sucesivamente en manos del Estado por la vandálica ley de las expoliaciones, y algunos de ellos continúan todavía en ruinas, pregonando la maldición que pesa sobre sus autores. Hoy, mediante ahorros hechos en la administración diocesana, tienen los príncipes de la Iglesia ayacuchana siquiera una modesta casa, que lleva el nombre de Palacio Episcopal. En 1907, dictó la primera consueta para el quinto cabildo. El gran público y también muchos instruidos desconocen lo que es el cabildo. ¿Y cuántos, de uno y otro lado, se preguntan sin llegar a convencerse nunca de la respuesta qué es el cabildo y qué hacen los canónigos? Piensa la generalidad que esta respetable institución es como la quinta rueda, el cabildo es el antiguo presbiterio. En los orígenes del catolicismo, los sacerdotes vivían juntos con su jefe y permanecían a su lado cumpliendo sus órdenes y colaborando en el discernimiento,
en los trabajos y en los sufrimientos. Predicaban, oraban, sustentaban el culto y tenían cura de almas. Este grupo era el presbiterio, el primer núcleo de la vida cristiana. De él se desprendían nuevos grupos según la extensión del catolicismo y enviaban sacerdotes para atender otros centros que eran las parroquias, de manera que éstas vinieron a constituirse por extensión de los presbiterios. Con el tiempo, los presbiterios tomaron el nombre de cabildos por razón de su importancia, y los otros centros se denominaron parroquias. En los cabildos quedaron los más calificados por su edad, virtud y ciencia. Se reglamentaron sus actividades, se limitaron sus obligaciones y se les rodeó de privilegios. Hoy día, según la legislación vigente, sus deberes son residencia, oración, misa, asistencia al obispo y ciertos cargos en sede vacante. Todos ellos se reducen a dos funciones fundamentales: oración y ayuda al obispo. Para la Iglesia, la oración es un factor de santidad. Sin ella, nadie puede permanecer cerca de Dios. Los mismos profanos han comprendido así. En nuestros tiempos el que mejor ha definido la oración es el médico Carrel. La oración, dice, es el esfuerzo que hace el ser humano para llegar hasta Dios, para comulgar con un ser invisible, creador de todas las cosas, suprema sabiduría, verdad, fuerza, belleza, Padre y Salvador de todos. Piensa en Dios tanto como respiras, dijo Epicteto. Hoy día, dice Emerson, ningún hombre ha rezado sin aprovechar alguna cosa. La influencia de la oración sobre el espíritu y el cuerpo, vuelve a decir Carrel, es tan demostrable como la secreción de las glándulas. Sus resultados son como un crecimiento de la energía física, del vigor intelectual, de la fuerza moral. Así piensan los espíritus selectos aún entre los profanos. Pero la Iglesia tiene su teología y profundas convicciones, formadas sobre la palabra de aquel que dijo: pedid. Por eso, presta atención cuidadosa cuando escoge a sus delegados para la oración pública en el seno de sus catedrales, da reglamentos llenos de sabiduría y controla su ejecución, deseosa de mantener en perpetuo contacto la tierra con el cielo. La segunda función del cabildo es la ayuda que presta al obispo, como senado suyo. Es un cuerpo que delibera sobre asuntos que consulta según prescripciones canónicas. Hay casos importantes en que el consentimiento o el consejo es necesario para la validez de los actos. De aquí se deduce la decidida influencia de los cabildos en la dirección de las diócesis. También se comprende, por ello, los peligros y aberraciones que puede haber allí donde se encarama la regalía o invade la política. Entre los obispos, de los que la Iglesia peruana se gloria de haberlos tenido sobresalientes por su espíritu de adhesión al genuino sentir del catolicismo, resueltos defensores de su causa, está el obispo de Ayacucho, señor Olivas Escudero. Él no solamente se contentó con dictarles reglamentos de vida y disciplina a sus canónigos, sino que tuvo cuidado especial en procurar el prestigio del cabildo, creando sillas y repeliendo intervenciones regalistas como en el caso de la silla teologal y nombrando, además, personalidades de mérito para canónigos honorarios. Vigila personalmente, juzga cuando se quebranta la disciplina y frecuentemente asiste y se incorpora al coro para unir su oración a la del cabildo. Convencido como el que más que el cabildo significa cabeza, caput, de la Grey, se afana oportuna e importune dando decretos y renovando consultas y estatutos según las circunstancias. En 1909, 1919 y 1925, hizo las reformas más importantes al respecto. Nunca quiso olvidar de que el índice o indicador de la norma y disciplina del clero y de la Grey era la baja o el alta de la moral del cabildo. Tal cabildo, tal Grey. Y el cabildo de Ayacucho, que posee una brillante historia, supo corresponder en el periodo del señor Olivas, a tanto anhelo y empeño, colocando nombres ilustres al lado de los Ortiz de Espinoza, Cipriano de Santa Cruz, Llanos y Orcasita, Montano y del celebérrimo guamandino Luis Jerónimo de Oré. La historia ha de consignarlos mañana, cuando emerja mejor la figura de Olivas Escudero, porque para apreciar eminencias, es preciso alejarse de sus cimientos, en la vertiginosa carrera del tiempo.
Flores de Santidad en el ameno jardín de la diócesis de Huamanga es una obra que fue publicada en 1912. Su aparición llenó de entusiasmo a las almas selectas, amantes de su historia y tradiciones. De allí que en breve tiempo se agotó la primera edición. Consta de 162 páginas y contiene preciosos documentos para el conocimiento de la vida religiosa y social de la Huamanga colonial, que ha inspirado bellas producciones literarias de propios y extraños. Los tradicionistas, los historiadores, los poetas, los místicos y los curiosos habrán de ir allí como a una fuente inapreciable y única, cuando los espíritus se hayan serenado y el ambiente se vea libre de la crisis bélica que hoy preocupa a todo el mundo. Entonces, veráse en cada monasterio, en cada casa solariega, en cada calle, en cada rincón, motivos de belleza y fruición espiritual que hacen gozar. Las cosas muertas para el hijo del siglo, grosero y materialista, pero vivas y elocuentes para el que sabe oír, pensar y gozar. En este campo histórico y literario, aparece una nueva personalidad en Olivas Escudero, la del historiador y del tradicionista. No solo quiso dedicar a Ayacucho todo el caudal de su servicio eclesiástico, como cumplido y esforzado obispo, escribiendo con su vida una página brillante para la historia y tradiciones futuras, sino que llamó la atención de sus diocesanos sobre el sentido de la historia. Maestra de la vida, era su frase familiar, como para Cicerón, y andaba preocupado en cosas de archivos y antigüedades, queriendo sacar el instrumento con que forjar el nuevo espíritu de Ayacucho. Ningún ayacuchano puede vanagloriarse de haber superado a Olivas Escudero en el amor y en la eficiencia del amor por las cosas de Ayacucho. Verdadero historiador, sin alardes de resonancia o tendencias literarias, este prelado deja en sus horas libres el recato prelaticio y se pone a desempolvar papeles viejos y a exhumar momias, buscando datos concretos y documentos fehacientes. Posterga sus propios triunfos y saca a relucir méritos ajenos. No le importa quién debe presentarse relatando hechos históricos, él u otros. Lo que le importa es la sustancia de la historia. Si hay alguien que deseara buscar formas literarias en sus relatos, tendría que poner la atención en el valor y elocuencia real de sus apuntes. La forma de este historiador es el esplendor de la verdad. Su objetivo primordial es la certeza. Filósofo, acostumbrado a las justas escolásticas, nada le convence, sino aquello que fluye de premisas ciertas por consecuencia necesarias y natural. Pero al lado de la severidad del filósofo e historiador, hay una intención que le denuncia: su inquietud espiritual. El misticismo es elemento que explica el misterio de la vida. Sin el misticismo, los monasterios y los templos serían cementerios. Por el misticismo viven las tradiciones. Se ennoblecen y cobran espiritualidad los hombres. Por el misticismo, la misma muerte no es un vacío o la nada. Por el misticismo viven los que murieron. Vagan las sombras. Por él, Catalina de Erauso embellece la tradición, y Sebastián Quimichi provoca a la piedad. Por él, el señor Verdugo sigue edificando con sus virtudes y milagros. Por él, los santuarios de Acoria y Copacabana son escenarios de almas hambrientas de eternidad. La misión del historiador es descorrer el velo del misterio y la del tradicionista, embellecer las cosas sin alejarlas de la verdad. No quería hacer otra cosa nuestro ilustre historiador en Flores de Santidad en el ameno jardín de Huamanga, nombre por cierto que revela la esencia contenida en Cofre de Oro. Más tarde, guiado por este mismo deseo de contribuir a la formación del espíritu ayacuchano, y por consiguiente, del espíritu nacional, se entregó a copiar documentos para una obra más amplia, publicando apuntes para la historia de Huamanga en Ayacucho. La divide en dos partes. La primera trata de Ayacucho bajo el aspecto histórico, y la segunda es una monografía eclesiástica. Cada parte está subdividida en épocas. La primera trata de los orígenes de los Pocras, Huancas y Chancas y de los Incas. La segunda época, de la fundación española, de los 94 corregidores y de los 8 intendentes, de la batalla de Ayacucho, de la proclamación de la independencia, del clero en la independencia, de la religión y de la patria, del culto de María y la patria, de la oración fúnebre a los valientes de Junín, etc. La tercera época,
de las autoridades políticas y sus actos importantes, del departamento considerado desde diversos puntos de vista, de la ciudad de Ayacucho, de las tradiciones huamanguinas, de la universidad, de los colegios, de las tradiciones del departamento, etc. La segunda parte, o sea, la monografía, trata de la diócesis de Ayacucho y cronología de obispos, de la catedral y su contenido, de las iglesias, seminario, monasterios, conventos, sínodos, parroquias, visitas pastorales, datos geográficos, tradiciones provincianas, centros de peregrinación, Huancavelica, Apurímac, etc. Es una obra de verdadero aliento si se considera el valor real y las circunstancias que acompañan. La intervención de autores clásicos realza su mérito, y todo ello constituye un arsenal de preciosos datos y documentos donde encontrarán los estudiosos una fuente segura puesta a disposición tan a la mano, y cualquier lector atento y de fina intuición descubrirá en sus páginas el ardiente amor patrio de que estaba animado el autor cuando hacía su labor de recopilación y de sanas reflexiones. Él no ha perdido de vista, como lo declara él mismo, a las costumbres griegas en que los actos más gloriosos de sus patricios referían los ancianos a los jóvenes y se esculpían en mármoles con el fin de que se grabaran en sus corazones los sentimientos más intensos y benéficos. A la patria, hay un deber ineludible, según él, para toda generación con respecto a los que le siguen, transmitir el patrimonio espiritual recibido, acrecentando con el esfuerzo propio y animándolo con nuevos sentimientos de amor. Si la historia es maestra de la vida, el deber de todo ciudadano es aprender lo bueno que hicieron nuestros antepasados, poner a la vista de todos la grandeza de alma de nuestros próceres. Es el mejor medio de educar a las masas. Así se descubre cómo también ellos, revestidos de las mismas miserias humanas, pudieron realizar actos que ennoblecen al espíritu. Así se aprende cómo la incomprensión y la ingratitud humanas no son suficientes para detener el vuelo de las almas grandes cuando quieren hacer el bien a sus semejantes. Arrastran peligros, se sobreponen en la flaqueza y dan la vida por la comunidad que se llama la patria. Pedagogo toda su vida, quiso serlo siempre para su grey, no solo corno apóstol cristiano, sino también como escritor patriota. Apuntes para la historia de Huamanga, ha merecido elogio de grandes personalidades. Luis de Negri, en nombre del presidente de la República, escribe al autor en estos términos: por especial encargo del señor presidente me es grato expresar a usted la más viva complacencia que le ha producido la lectura de su libro, rotundo por su estructura, magnífico por el admirable ingenio que en él revela su autor Luis Luna. Dice: esta obra de trascendental importancia viene a llenar un inmenso vacío en la historia nacional, si se tiene en cuenta que hasta hoy no se ha escrito una obra completa, que ella es deficiente singularmente en cuanto se refiere a la historia de los departamentos. Manifiesta el mismo autor que las asambleas episcopales del Perú tenían prescrito en 1917 y 1921 la formación de monografías de todas las diócesis para una historia eclesiástica en proyecto. Sábese que el primero en presentar la monografía de su diócesis a la asamblea fue este ilustre prelado. Cuéntase con este motivo una anécdota. En cierta asamblea no pudo ponerse de acuerdo con el sentir de la presidencia sobre el punto discutido. Se levantó sin más su señoría. Manifestó que tenía mucho que hacer en su diócesis, no podía perder más tiempo discutiendo prescripciones que en su mayor parte se quedaban en papel, y luego se marchó y no paró hasta Ayacucho. 4 años después, convocado a una nueva asamblea, escribió manifestando que por ser viejos no podía concurrir y que lo excusaran, pero otros 4 años más, con motivo de una nueva asamblea, se dirigió a la capital limeña, y se presentó a la asamblea con su paquete de libros, o sea la monografía pedida. Los señores asambleístas, al verlo entrar en la sala de sesiones, gallardo y con paso firme, aplaudieron entusiastamente, exclamando a una voz: «¡Bravo! Ahora está su señoría más joven que antes». Sonriente y comedido, el venerable prelado saludó, y repartió sus libros, diciendo: «Viejo y todos señores, he hecho esto por la religión y por la patria». La monografía es obra única en su género.
según el breve sumario que hemos entresacado y consignado arriba, es verdaderamente de sumo interés. Nadie pudo haber escrito o recopilado mejor que él los datos para dicha obra. Por razón de su ministerio, impulsado por un ardiente celo y animado de un amor ferviente a la Iglesia y a la patria, dedicó toda su decisión para ello. Cuando visitaba los pueblos y revolvía los archivos tanto en la sede episcopal como en las parroquias más lejanas, hemos imitado a las abejas, dice él mismo, que van extrayendo el néctar de las flores para formar su panal, debiendo tenerse presente que en esa selección hemos cuidado especialmente dar preferencia a los monumentos incaicos y del coloniaje, pues, como dice el ilustre Chateaubriand, la historia de la humanidad es la historia de sus monumentos. Finalmente, con motivo de la batalla de Ayacucho, escribió suplemento de apuntes para la historia de Huamanga. Le dio oportunidad de hacerlo el escritor venezolano Vicente Lecuna enviándole su obra sobre Bolívar y Sucre. Suplemento contiene, en 167 páginas, documentos de inestimable valor. Estamos en 1912, su señoría celebra el segundo sínodo, como hace 6 años, con igual celo, igual entusiasmo, igual tenacidad. Esta vez quiere pedir cuentas de cómo se han cumplido disposiciones anteriores, rectifica su obra, y concuerda con las prescripciones del concilio provincial habido en 1909 en Lima. En su exhortación dice: «Decidme, señores sacerdotes, ¿basta la celebración de asambleas o concilios para renovar la disciplina del clero y reformar las costumbres de los pueblos? No puede darse leyes muy sabias, quizá más sabias que las de Salomón, de Solón y Licurgo. Pueden los legisladores estar animados de los más ardientes deseos al dictarlas y propender, por todos los medios posibles, a su fiel cumplimiento, y, sin embargo, no conseguir el fin deseado. Poned la mano en el pecho, y decidme, venerables párrocos, ¿habéis contribuido eficazmente al estricto cumplimiento de las constituciones sinodales durante los 6 años transcurridos desde la celebración del anterior sínodo? Hemos conseguido ya la completa reforma del clero, la extirpación de los abusos, el esplendor del culto divino, y el mayor grado de ilustración religiosa de los fieles, que son los objetos principales de aquellas santas disposiciones. Temo mucho que algunos no puedan contestar satisfactoriamente a la voz de su conciencia, máxime si se tiene en cuenta que esa reforma debe comenzar de sí mismo, mediante el buen ejemplo que debemos dar. Por esto dice San Pablo: exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in charitate. Sed el ejemplo de los fieles con vuestras palabras, con vuestras conversaciones, en la caridad, en la fe y en la castidad. He ahí el sermón más elocuente y persuasivo para haceros respetar de vuestros feligreses, para convertir a los pecadores y dirigir con acierto a las almas que os están confiadas. In legritas praesidentium salus est subditorum, dice el tridentino. La integridad de los superiores es la salud de los súbditos. Y en otra parte agrega: son los sacerdotes los espejos en los cuales todos se miran para tomar ejemplo e imitarlos. ¿Y qué sería si, olvidados de su altísima dignidad, llegaran a ser motivo de escándalo y de ruina de otras almas con sus malos ejemplos? Quiera Dios, que no se aplique a vosotros estas tristes palabras con que el profeta Jeremías se lamentaba de los sacerdotes de Israel. Rebaño perdido fue mi pueblo. Los pastores de ellos los engañaron. En el transcurso del mismo año suprime algunas procesiones nocturnas. Nada más oportuno, aun cuando tenga que luchar contra costumbres inveteradas. Poco a poco, pero con verdadera insistencia, quiere llevar a cabo la reforma religiosa conforme al espíritu de la Iglesia. Según este espíritu, las procesiones son actos demostrativos de la fuerza católica y de la fe del pueblo. En el orden político, cuando los ciudadanos se reúnen para deliberar en asambleas o cuando un hecho trascendental sacude los nervios de las masas o cuando sus oradores las conducen por los senderos del ideal, irrumpen por plazas y calles llevando las divisas de la patria. Llámase esto manifestación cívica o patriótica. En el orden religioso ocurre cosa semejante, pero este acto religioso debe hacerse con verdadero espíritu y se debe evitar actitudes y costumbres que contradicen al prestigio y pureza de la religión católica. Un acto procesional
desde el punto de vista del individuo, puede ser meritorio para el cielo, pero también puede ser demeritorio por la causa y modo con que se le desnaturaliza. Mas, como de acto colectivo, inútil sería hablar de perfección. La procesión es un río, a veces de aguas claras, a veces agitadas y turbias. Los ríos arrastran a su paso todo, piedras, palos, ramas porque tocan con el suelo. Abren cauces profundos y benéficos. Sus aguas vienen de lejanías inconmensurables, se agolpan en remolinos, se precipitan en torrentes, se cubren de espumas, se aquietan en remansos, cantan, gimen, murmuran, como seres humanos que marchan en masa por los caminos de su destino. Las procesiones también llevan en su lento caminar corazones compungidos, espíritus inquietos, actitudes alegres y victoriosas, almas cándidas e inocentes, genios protervos y llenos de malicia marcha la procesión. Oyese el canto de la muchedumbre, la música tradicional, voces estridentes, pero en el fondo siéntese cierta respetabilidad, como del río que pasa, caudaloso, frente al que lo contempla. Es la marcha de los siglos, de los dolores, de las alegrías, la marcha de seres que se renuevan sin cesar como las aguas del río, pero, así como se puede poner un dique donde convenga para prevenir el desborde, se puede, también, dictar normas para evitar inconvenientes de orden moral. El señor Olivas habría querido suprimir todas las procesiones nocturnas, pero eso habría sido poner valla en medio del río. En consecuencia, exceptuó solo la del Viernes de Dolores, Miércoles Santo y Viernes Santo, en gracia, quizá su particular matiz y encanto tradicional que hacen a la ciudad de Ayacucho, única en el mundo. En 1913 y 1914 refacciona el seminario e instala un valioso gabinete y laboratorio. Maestro desde su juventud vivía convencido, y lo repetía siempre, que el peor mal es la ignorancia. Renovado su seminario en el orden moral y económico, su mayor satisfacción fue también verlo renovado en el orden científico. Ha recibido, pues, el plantel una reforma integral. Veamos cómo se expresa en el día solemne de la inauguración. En este momento mi corazón, dice, rebosa de alegría al ver cumplida una de mis más ardientes aspiraciones acariciadas desde años atrás, que era la de proveer a nuestro seminario de un gabinete de física y de un pequeño laboratorio de química, que ahora los tenéis a la vista. Sería, señores, ofender vuestra ilustración al pretender manifestaros la gran importancia de esas adquisiciones en orden al progreso científico del mencionado plantel, la inmensa distancia que hay entre los conocimientos puramente teóricos, que se adquieren en los textos de enseñanza con las simples figuras trazadas sobre las pizarras y los obtenidos por intuición, palpando todo el mecanismo, el engranaje de las máquinas y demás instrumentos físicos y astronómicos con los que, por una parte, se admira las grandes maravillas de la naturaleza, pues sabéis muy bien, el rector Buenaventura Hospital aprecia la importancia social, y empieza su discurso así: brillante y hermoso resurgir el que se nota en esta noble e hidalga ciudad de Ayacucho. La ciudad, que años atrás se hallaba postrada y abatida, como recordando con nostalgia la historia gloriosa de épocas anteriores, ha sacudido el marasmo y ya está dispuesta y en actitud de luchar por la tradición y por el progreso. Corrientes desbordantes de vida circulan por sus venas. Señores, en ese terreno, es decir, en el camino del progreso, acaba de dar el seminario un paso de gigante y ha conseguido un triunfo verdaderamente extraordinario. Por eso es lo que nuestro ilustrísimo prelado, que tiene tanta fe y experiencia de lo que significa una buena educación y aprendizaje de las diferentes disciplinas, con especialidad las que reclama la moderna cultura, no ha omitido ningún sacrificio en fomentar la enseñanza en todos los planteles en los cuales puede influir más o menos directamente, pero de un modo especial aquí, en el seminario, de cuya buena organización depende en lo porvenir la vida de la diócesis. La adquisición de un completo gabinete de física y un adecuado laboratorio de química, como los que hoy exhibe este plantel, constituye en cualquier punto un sacrificio muy considerable. Solo una fe en la enseñanza y una constancia a toda prueba, como le distingue a nuestro dignísimo e ilustrísimo prelado,
ha podido realizar el sueño dorado de dotar a este seminario, perdido en las escabrosidades de la sierra, de un material de enseñanza tan completo y excelente, como lo pueden ostentar los mejores centros de su clase en la culta Europa. Para vacaciones de los alumnos, compra el fundo de Naumpuquio y Casas, con los que asegura las rentas del plantel. Weary of the value, my golden rock. Oh, how I wish that I am holding wing. That will only happen when